Gracias al Señor por todas sus bondades, por sus misericordias. Por su bondad no hemos sido consumidos. ¿Cuántas veces nos quejamos porque no tenemos lo que queremos, cuando deberíamos de estar agradecidos porque no nos ha dado Dios lo que merecemos? Y en esta hora le damos gracias al Señor por su palabra, a la cual venimos con deseos, con hambre, con necesidad de saber de Él. Y abrimos nuestras Biblias para ello en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Damos siempre nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 del FM, www.radiofaro.es.tl y www.faroestereo.blogspot.com. A la audiencia de Radio Maranata en estereomaranata.listentomeshow.com, a la audiencia de Radio Visión en Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, a la audiencia de Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, www.diosdepacto.net y www.radiodiosdepacto.com. A la audiencia de Radio Visión 101.1 en San Pedro Sula, Honduras, a los hermanos de Radio Manantial de Vida 89.3 FM en Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua, a quienes han de escucharnos y vernos a través de nuestro canal de YouTube, Dios les bendiga, a los hermanos del canal El Buen Pastor TV, canal 5 de Porticable, San Manuel Chaparrón, al canal cristiano Puro Evangelio de Jesús y a Alzatate TV Cristo Viene. Dios les bendiga a todos. Señor, te damos gracias por esta porción de la palabra que tenemos frente a nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que no tengas en consideración, Señor, nuestros pecados, nuestras imperfecciones, nuestras faltas. Dice el Salmo 32, dichoso aquel hombre a quien Dios no le inculpa, no le imputa sus pecados. Señor, gracias por no tener en cuenta nuestros pecados en esta noche y vernos, Señor, con ojos de amor y misericordia. Así, revélate a nosotros también, Señor. Da sabiduría a tu siervo, pon tus palabras en mi boca, Señor, y haz que esta porción, Señor, de la Escritura cumpla los propósitos para los cuales la envías. Amén. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: y yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. La muerte es un tema tabú. La gente no quiere hablar de la muerte y sin embargo viven hablando de la muerte. Diferentes situaciones se dan y dependiendo a quién le convenga, la gente habla de la muerte. Los banqueros hablan de la muerte porque le dicen a uno: mire, cómprenos un seguro, y si usted se muere, entonces nosotros vamos a hacernos cargo de su familia. Pero no se preocupe, si usted muere por muerte natural, le vamos a dar una cierta cantidad, pero si muere matado, entonces le damos más. Mire, pero si lo matan muy violentamente y le sacan las entrañas y lo hacen pedacitos, entonces le damos mucho más. Así funciona el sistema. Y uno dice: pero qué manera tan burda, tan soez de hablar de la muerte, de hablar de la vida de los demás. Es un negocio, es un comercio, la muerte. Ahora también existen los que celebran a la muerte y le llaman Santa Muerte. Ya en Guatemala existen
grupos de personas que le celebran a la imagen de la muerte y tienen su calavera y ella es su santo de la devoción. A él le prenden candelas. La muerte. Para hablar de la muerte necesitamos hablar de la vida también. Y es que la vida es corta y necesitamos hablar de la muerte. Aunque yo no quisiera hablar de la muerte, más quisiera hablarles de la vida, es necesario que les hable de la muerte. La muerte para algunos es un bien esperado, porque piensan que de esa manera se quitarán los tormentos de esta vida y desean que ese día llegue. Ojalá no hubiera nacido, dicen algunos, decepcionados de la vida y piensan en el día de la muerte como el escape, como el aquí se termina todo, cuando en realidad esa expresión nos lleva a pensar en ¿qué hay después de la muerte? De ahí vienen los suicidios, la gente que toma algún tipo de medicamento para quitarse la vida, los que se cuelgan de un árbol. Esta Semana Santa en un lugar de México, celebrando la Semana Santa, y hacen la parodia de la crucifixión. Digo la parodia porque es una burla. Y el que hacía el papel de Judas se paró en un botecito y se amarró el cuello a un lazo y estaba ahí haciendo de que él era Judas ahorcado. Dio vuelta al botecito y se ahorcó de verdad. Y fue noticia alrededor del mundo. La muerte, según la Biblia la describe, dice que la muerte es el precio por el pecado. Y entonces tenemos que entender que si usted quiere darse el gusto de pecar, tiene que pagar el precio, que es la muerte. Entonces vemos que cuanto más peca el hombre, cuanto más ofende a Dios, más acelera la llegada del día de su muerte. De tal manera que las personas que se dedican a lampa, a delinquir, son las personas que mueren jóvenes. Hoy veíamos a un niño por ahí que desde chiquillo anda ahí en las calles, que deme un quetzal, y si uno no se lo da, se atreve a hacerle una travesura a uno, a quebrarle un vidrio del carro o algo. Y decía yo, este niño con suerte llegará a los 18 o 22 años y lo van a matar. Porque quien se dedica al mal cosecha temprano el precio del pecado. Lo triste de todo esto, hermanos, es de que si hablamos de la muerte y de que la muerte es la consecuencia o el precio del pecado, tenemos que entender también que, como lo dice el apóstol Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice también que la muerte entró a la humanidad por un hombre, por Adán. De tal manera que por causa de este uno, dice, todos tenemos que morir. Y qué difícil, mis hermanos, se nos hace hablar de la muerte. Pero no es tema aparte al evangelio, mis hermanos. Definitivamente todo sabio y buen predicador del evangelio tiene la harta responsabilidad de hablar de la muerte. Y todo cristiano, todo aquel que viene a la iglesia a escuchar palabra de Dios, es necesario que medite concienzudamente acerca del tema de la muerte. Quizá la pregunta más importante de todas que el ser humano se debe hacer es, ¿y si murieras esta noche, a dónde irá tu alma? Se narra la historia de un hombre rico que vivía afanado en sus ocupaciones diarias y yendo de un lado para otro en su auto de lujo, atendiendo situaciones, reuniones importantes o en su oficina. Y en la entrada de su casa siempre había alguien que le abría la puerta y era el mayordomo de su casa. Este mayordomo era cristiano y el patrón se burlaba de él. Varias veces el mayordomo le habló de Cristo y le habló de la vida, de la muerte, del cielo y del infierno, pero el patrón se burlaba de él y un día le dijo: te voy a agradecer algo, si quieres seguir trabajando conmigo, nunca más me vuelvas a hablar de esas cosas. Y el mayordomo le dijo:
lo hago, pero si usted me hace una promesa, dime qué promesa es, le dijo. Y él le dijo, ahora cuando entre a su habitación, escriba en un papelito, si yo muero esta noche, seguramente me voy al infierno, y lo deje ahí sobre su mesita de noche. Aquel hombre lo tomó como broma. Sin embargo, uno de sus hijos pequeños que lo acompañaba en ese momento y escuchó la conversación cuando llegaron a casa, le llevó un papel con un lápiz y le dijo, papá, cumple tu promesa. Escribió, indudablemente, si yo muriera esta noche, iré al infierno. Esa noche aquel hombre, por cansado que estaba, no pudo dormir. Aquel papelito le hacía estorbo y le recordaba el destino eterno del alma. Por eso, mis hermanos, decía que todo predicador sabio y concienzudo debe hablar de la muerte. Es importante que todo cristiano haga conciencias serias al respecto de la muerte. Y es tan oscuro este tema que quienes dibujan a la muerte dibujan una calavera envuelta en una capucha negra. La muerte se asocia con la noche, con la oscuridad, con el mal. Es tan trémulo el tema de la muerte que raras veces se quiere hablar de la muerte. Y sin embargo, yo le tengo malas noticias. Y es que la Biblia habla de que no hay una muerte, sino dos muertes. Y eso se pone difícil. Si la que usted conoce es una calavera envuelta en una capucha negra y es fea, fea, como la noche, yo le digo, la segunda muerte es peor. La segunda muerte es peor. La primera muerte debemos sufrirla todos los seres humanos como parte del ciclo de vida. Todos debemos de morir la primera muerte, a no ser que Cristo venga por su iglesia a tomar su templo, que es nuestro cuerpo, y estemos apercibidos esperando sin temor, ya que Jesús ha de transformar este valle oscuro en un camino de alegría que conduce a la gloria. Mis hermanos, por difícil que sea la vida, esta no es una estancia donde venimos a pasar el tiempo. La vida, por difícil que sea, mis hermanos, cuando venimos a Cristo se convierte no en una estación, sino en un camino de caminar todos los días y de avanzar hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es que la Biblia asegura que hay una segunda muerte. Dice el versículo 11, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Algunos piensan que uno al morir va a un lugar de purgación donde uno paga por sus pecados para que luego por medio de rezos y oraciones, quesadillas y café lo saquen a uno de ahí y lo manden al cielo. Infelizmente, mire, hasta el día de hoy yo no he encontrado en la Biblia, ni en la Torres Amat llamada católica, ni en la Reina Valera, que es la que usamos los cristianos evangélicos, jamás he encontrado yo ni la palabra purgatorio, ni el concepto de que uno pueda sacar a sus seres queridos del infierno y llevarlos al cielo. Es imposible. Definitivamente, mis hermanos, la muerte es algo que escapa de nuestros alcances. Los hombres, los seres humanos, la ciencia, los científicos, los gobiernos invierten anualmente millones de dólares en inventar programas de salud, medicinas que contrarresten las enfermedades que están cercenando la integridad de la sociedad moderna. Sin embargo, no se puede detener un proceso tal como la muerte. Dicen que la muerte tiene apellido y que es segura. Y tremendo, porque hasta en la vecindad hay algunos vecinos de ese apellido, no sé a qué ande por ahí. El hecho, mis hermanos, es que se dice esto porque
en efecto la muerte es lo único seguro para aquel que está vivo. Lo único que se necesita para morir es estar vivo. Y si usted ya está vivo y me escucha en esta noche o a través de esta grabación, quiero decirle que tiene segura la muerte. Y esa mala noticia que les decía de que hay 2 muertes, también tiene una buena noticia. Y es que aunque no nos podemos librar de la primera muerte, la segunda muerte no tendrá poder sobre aquellos que hayan vencido en el nombre del Señor. Aquellos que hayan mantenido firme su fe, su constancia en el Señor. Y cuando yo hablo de fe, de fidelidad, de constancia, de perseverancia, infelizmente se dan 2 reacciones. La del fariseo que dice, sí, yo estoy bien, yo no necesito, yo tengo tantos años de serle fiel al Señor, yo no fallo en nada. Y se da la de aquel que por su parte también es más sincero y reconoce su debilidad humana y se entristece cuando yo digo que es obra de la fidelidad. Y dice, pero ¿cómo podría yo entrar al cielo? Si nuestro carácter, si nuestra naturaleza, nuestra genética humana es infiel, ¿cómo podría yo entrar al cielo entonces? ¿Cómo podría yo librarme de la segunda muerte? Y yo quiero decirle esta noche que la salvación que es en Cristo Jesús tiene como pilar fundamental la fidelidad de Dios, no la de nosotros. Si nosotros fuéramos infieles, dice el apóstol Pablo, Él permanece fiel. La salvación que es en Cristo Jesús tiene como fundamento certero la fidelidad de Dios, no la de nosotros. Allá en el Antiguo Testamento se dijo, Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Qué proveería Dios? El sacrificio perfecto, y fue provisto en Jesús. Es Jesús nuestro Jireh, nuestra provisión, y en Él, mis hermanos, nosotros tenemos vida eterna y abundante. Lo que nosotros tenemos que hacer es permanecer firmemente creyendo en Él, en su fidelidad, en su sacrificio, en su gracia, en su amor infinito, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que más debemos temer entonces, mis hermanos, no es la primera muerte, sino la segunda muerte. La primera muerte es la separación del alma del cuerpo. La segunda muerte es la separación definitiva del hombre y Dios. Mire que mientras nosotros estamos en este mundo, y aunque muchas veces por causa de nuestra maldad, de nuestra imperfección humana, pareciera que nosotros huimos de Dios, y de hecho así es, su amor nos persigue y nos alcanza donde quiera que vayamos. La única parte que yo tuve en la salvación no fue levantar la mano, no fue venir al altar, no fue hacer una oración. La parte que yo hice en la salvación mía fue que Él corría detrás de mí y yo corría a toda prisa para que Él no me alcanzara. Esa fue la parte que yo hice, huir de Él, y sin embargo su amor me alcanzó. A donde quiera que yo fui, me encontré con que Él me ama. En la naturaleza, en los problemas de la vida, en las enfermedades, en las luchas, en la abundancia, en la prosperidad, en la felicidad, en la alegría, en el llanto. Ahí, en todo lugar, me encontré con que Él me alcanzó. Por eso decía, la salvación que es en Cristo Jesús depende de su fidelidad y no de la mía. Estar separados de Dios mientras estemos en este suelo es imposible. Ay, yo cada día estoy más cerca de Dios, dicen algunos. Cada día Él está más cerca de el ser humano, porque Él está persiguiendo a todos aquellos que aún no han sido alcanzados. Este mensaje que ha de irrumpir a través de las redes electrónicas y llegar a diferentes lugares es la mano de Dios queriendo alcanzarte mientras tú huyes y sigue huyendo, porque al final no depende de ti, sino depende de su gracia y de su amor, que tarde o temprano te va a alcanzar.
Yo por vivo, yo decidí, dice, yo vine al Señor. Usted decidió, como yo decidimos, hacer el mal. Pero Él, antes de la fundación del mundo, decidió que usted y yo seríamos alcanzados por su misericordia. En el momento en el que usted diga haber hecho algo distinto para salvarse, venir, ir, hacer, poner, quitar, en ese momento usted le está robando la gloria a Dios y Él no comparte su gloria con nadie. La salvación es obra de Dios y solo de Dios. Por eso los cristianos le servimos, le adoramos, le cantamos, nos alegramos en Él, porque sabemos que en nada nosotros pudimos aportar para ser salvos. Somos en nuestra humanidad tan incapaces, es más, dice la Escritura, que ni queremos ni podemos, dice, refiriéndose a los que están sin Cristo, dice, aquellos ni quieren, dice, ni tampoco pueden sujetarse. Si algo hemos hecho, si andamos en este camino, ha sido Él, mis hermanos. Ha sido su misericordia. La verdadera muerte, mis hermanos, es que el hombre quede alienado definitivamente, absolutamente, eternamente de ese Dios que durante toda tu vida te perseguía para salvarte. Esta muerte, esta separación de Dios, mata todo vestigio de paz, de tranquilidad, de alegría y de esperanza. Infierno, mis hermanos, indistintamente si hay fuego, si hay gusanos, si hay azufre, al final el infierno es infierno porque Dios no está ahí. Infierno y muerte segunda, mis hermanos, en realidad la peor desdicha del ser humano condenado a la eternidad es estar sin Dios, sin ni la más mínima luz o vestigio de un Dios que es amor. Mientras estamos en esta vida, su amor nos persigue, nos alcanza, nos rodea, nos copa en el camino. Pero aquel que muere sin Cristo habrá quedado eternamente, infelizmente, absolutamente, definitivamente sin Dios. Cuando Dios se marcha, todo desaparece. Mueren las flores, se secan los ríos, se apaga el sol, se nubla la luna y las estrellas. Donde Dios está, todo es muerte. Donde Dios no está, todo es muerte. Una muerte de tal naturaleza es peor que el mismo acto de dejar de existir. Porque mejor le fuera al hombre ser como los perros que mueren y sus almas nunca más vuelven a sentir o a saber de la vida. Pero el hombre tiene un alma que es eterna. Y morir a la vida física no es nada en comparación a estar muerto del espíritu, que es estar lejos del amor de Dios. Pero si la vida, que es la única que le da su razón de ser al ser humano, se termina, si Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, deja de ser, entonces, mis hermanos, verdaderamente no hay palabras para describir tan tremenda desgracia, tan mísero destino del ser humano, estar sin Dios. Mas si por la gracia de Dios, por su misericordia, por sus favores, nosotros luchamos hasta el fin y vencemos en esta guerra gloriosa que es por alcanzar la vida, nunca más nos tocará la muerte, esa muerte segunda, esa muerte eterna con su garra fría y su guadaña que destruye para siempre.
Por eso el apóstol Pablo, cuando se refería a la muerte física, decía que para él el morir era ganancia. Cuando tienes a Cristo, cuando su gracia, cuando su brazo te ha alcanzado y te ha levantado, aún la misma muerte se vuelve amiga, porque sabes que la muerte en Cristo es ganancia. Es más, el escritor bíblico San Pablo, cuando habla de la muerte allá en Tesalonicenses, ya no la llama muerte, dice los que duermen en Cristo. Por eso no temeremos ni a la misma muerte, ni a la enfermedad, ni a la derrota, ni a los problemas de esta vida, porque tenemos en perspectiva una corona incorruptible, que es la corona de vida que Él ha prometido a los que le esperan. Cuánto nos fortalece pensar, mis hermanos, que Cristo Jesús es la vida y mora en nuestro corazón. Y esa vida es la vida que nunca se apaga. Quizá nuestros cuerpos envejezcan, se llenen de enfermedades, de dificultades y tengamos que expirar un día. Pero si Él, que es la vida, mora en nuestros corazones, la muerte segunda no podrá hacernos daño, como promete el versículo 11. Alcanzar la vida eterna, bien que vale toda una vida de lucha. Vale la pena luchar toda esta vida a cambio de tener una vida eterna en Él. Para vernos libres del daño de la segunda muerte, vale la pena luchar cada día de nuestra existencia. Señor, te rogamos en esta hora, danos fe para que salgamos victoriosos. Y concédenos la gracia de poder perseverar siempre, mi Dios, sanos y salvos del alma, aun cuando el pecado y Satanás traten de seguir nuestros pasos. Sosténnos tú, Señor, que nuestra fe nunca muera, que nuestro ánimo no se canse hasta el punto de desmayar, como dice Pablo a Timoteo. Señor, fortalécenos, fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo. Quizá haya alguien que al escuchar esta predicación, Señor, se encuentra desanimado, pensando quizá, como decimos comúnmente, colgar la toalla. Pero Señor, que estas palabras, que esta breve meditación, que estos pensamientos, oh Dios, vengan a fortalecerle, a animarle, a inyectarle fe y esperanza, Señor. Porque una vez más quiero recordar que la salvación que es en Cristo Jesús es obra de su fidelidad y no de la nuestra. Por eso, Señor, lo único que hacemos es confiar en tu fidelidad, en tus promesas, en tu amor y en tu palabra, mi Cristo precioso. A ti sea honor y honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén.